Mentira. Y está Tadeo y hoy es el cumpleaños del Balseiro. Ay, qué No, loco. Lo... ¿Qué onda, Tadeo? Ya que hemos cortado y nos estamos metiendo de nuevo. Bueno, ¿Te mantenés con vida o qué todo onda? bien. Estoy sufriendo bastante, pero bueno, pude encontrar tiempo para meterme. Bien, bien, qué grande. Por lo menos para despejarte un rato, que no te queme la cabeza. Sí, sí, no, es terrible. Ya en un par de días tengo final y es como que no aguanto más. ¿Ya? ya empezaron el año Sí. de todo. Estos físicos. Bueno, pero mira, solo te vamos a pedir una cosa. Cuando estés dando clase en Princeton, con Maldacena y no sé quién, no te olvides de nosotros, por favor, del UNAUR. Nada, eso jamás. Vamos. Y nunca dejes de tocar la guitarra de 8 cuerdas. Maldito Tadeo que tiene una guitarra de 8 cuerdas. Ven que estoy con el botón de admitir, pero On fire. se me rompe el mouse en 3, que quema. 2, sí. Bueno, igual 22, bueno. Bueno, sigamos. Decía esto. Contenidos sabidos, ¿no? Uno puede agarrar y decir, no sé, la utilización de algunas figuras. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, por ejemplo. Tengo eso. Tengo que conocerlo. Eso significa que si yo tengo que leer un ritmo que tiene todas esas figuras, lo lea perfecto a la primera, no, para nada. ¿Sí? Ni a la segunda ni a la tercera. O sea, me puedo equivocar, obviamente. Pero nuestra idea es que más o menos para ese tiempo que le dijimos, para junio, cuando ustedes vean algo así, no duden sobre lo que es. ¿Sí? Que nadie diga, yo este dibujo que está acá nunca lo vi en mi vida, no tengo idea de qué es esto. ¿Sí? No, mirá, a ver, ¿qué tengo que cantar? Está en un compás de 2/4, tengo blanca, tengo negra, hay una ligadura, tengo corchea, tengo semicorchea. Bueno, listo. Ahora pruebo cantarlo y capaz que no me sale. Y bueno, y lo practicaré 200 veces hasta que me sale. ¿Sí? Pero a eso nos referimos con tener ese conocimiento. ¿Sí? No que salga perfecto, no que todo suene hermoso, sino con tener como lo mínimo como para poder hacer música con eso. ¿Sí? Si a mí me dan una partitura y yo el 50% de los signos que están ahí no los reconozco, ¿sí? Y no puedo, no sé, seguir un pulso, bueno, voy a estar en un problema para hacer la música que me están pidiendo que haga ahí. ¿Sí? Entonces la idea es esa. Lo mismo, ahí puse el ejemplo con el ritmo y las duraciones, lo mismo corre para las notas, para las intensidades, ¿sí? Así que bueno, con calma, pero vamos a meterle. Arrancamos, repaso. Vale. Bueno. ¿Qué? No. Vamos a ir haciendo preguntas, también como para que nosotros sepamos por dónde andan ustedes. ¿Sí? Entonces, bien básico. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuáles eran? Yo tengo el sonido, cualquier sonido, el que sea, el de un instrumento o el de mi tía gritando, ¿no? Lo que sea. ¿Se acuerdan de qué consta ese sonido? ¿Qué lo conforma? ¿Cuáles son sus propiedades, más o menos? ¿Qué es después lo que va a aparecer en la partitura? Por un lado, duración. Bien. Bien. O sea, el sonido tiene que Altura, durar. timbre. ¿Cómo? Altura. Altura.
La altura, muy bien. Duración, altura. ¿Qué más? El La timbre. frecuencia. El timbre y... ¿Qué más dijeron? La frecuencia. Eso es la altura. Eso es la altura, claro. Eh, Falta algo. Son 4 en el realidad, volumen. características principales. Intensidad. Ahí La está. intensidad. Eso mismo, intensidad. Mirá, ahí Martín escribió, va anotando para que se copien. Como en el taquígrafo, ¿no? Sí, Ahí sí, tipo sí. en los juicios El escriba. que eran. Bueno, alguien no, o sea, lee esas palabras y dice, no sé de qué me están hablando, por qué estoy en una clase de lenguaje musical y me están hablando de esto. ¿Alguien le pasó eso por la cabeza? Si es así, dígalo, por favor, se los pedimos. Sean sinceros. Sinceras. ¿No? Abril, Abril. bueno, ok. Vamos. Vamos a pensar lo siguiente. A ver, no tengo nada para mostrar, pero si yo hago esto, por ejemplo, pa, pa, hice 2 sonidos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, se congelaron todos. Luego no. Pa, pa. ¿Hice 2 sonidos? No, uno. Sana. ¿Cuántas veces dije pa? 2. 2. 2. Hice 2 sonidos. Cada pa fue un sonido, ¿no? Capaz que están pensando en la La altura, duración. ojo, ¿Cómo, Ojo. Federico? Perdón, no te escuché. Que ahí cambió la duración entre el primero y el segundo. Ahí Ahí va. va, exactamente. Evidentemente el primer sonido fue muy cortito al lado del otro. ¿Sí? Al lado del otro. O puedo decir al revés, ¿no? El segundo fue muy largo en comparación con el primero. ¿Sí? No existen los sonidos largos y los sonidos cortos. Existen sonidos más largos y sonidos más cortos. Todo ¿no? se mide en relación a otra cosa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Va a ser importante cuando después trabajemos con las figuras. ¿No? Sí, esta cuchara es chiquita, pero al lado de una hormiga es gigante. Y al lado de una molécula ni te cuento, ¿no? Pero al lado de un elefante no es nada de esto. Bueno, lo mismo con las duraciones de los sonidos. Si yo hago esto, pa, pa, ¿qué cambió? Diferente altura. Perfecto. Diferente altura. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos duración y altura. Es lo que comúnmente después quizá digamos como nota, pero no es lo mismo, ¿eh? La altura es una cosa, la nota es algo un poco más restringido. ¿Sí? La altura es más abarcativo. Perfecto. O sea, el primer sonido en este caso fue más grave que el segundo. Y lo mismo de recién, no hay sonidos graves y sonidos agudos. Hay sonidos más graves y sonidos más agudos, a menos que ya sean tan graves o tan agudos que no los escuchemos, ¿no? Siguen estando, pasa que no los percibimos, entonces no le vamos a prestar atención, digamos, acá. Perfecto. Ahora, otra cosa. Sonido 1. Pa. Sonido 2. Pa. El volumen. La intensidad. La intensidad. Exactamente. Al volumen le vamos a llamar intensidad, pero es eso. Intensidad. ¿Sí? ¿Más suave o más fuerte? La intensidad, obviamente, también es relativa, ¿no? O sea, es relativa en relación a, por ejemplo, a los instrumentos, que es lo que más le vamos a prestar atención. No es relativa, o sea, es bastante, digamos, en algún punto absoluta, si es un sonido que nos rompe un tímpano, evidentemente es un sonido fuerte. Para nosotros. Claro. Un sonido fuerte. O sea, puede haber una más fuerte, sí, uno que tira una pared abajo, bueno, pero ya uno que me hace mal, que me duele, ese es un sonido muy fuerte. Si lo piensan bien, por ejemplo, un terremoto es un sonido, o sea, es una onda que se transmite. Lo que pasa es que no lo escuchamos porque es ultra, ultra grave y excede completamente nuestro rango auditivo. Pero, por ejemplo, muchos animales sí perciben cuando sucede algo así, a lo lejos. ¿Sí? Y lo mismo con los sonidos muy suaves, ¿no? Nada. O sea,
sí, hay un umbral, hay una línea en la que nosotros escuchamos o no escuchamos. Entonces, si no lo escuchamos, bueno, ese es un sonido muy suave. Una cosita. Sí. El otro día estaba buscando acerca de, digamos, la frecuencia más baja que podíamos escuchar, pero, digamos, no podía escucharla porque evidentemente los parlantes de la compu no eran suficientemente buenos. Hay que usar parlantes, digamos, tipo los baffles. Sí, monitores esos. de audio, sí. Sí. Ojo con eso Ajá. porque, Y- o sea, perdón, está bueno, pero ojo porque un sonido muy grave, por ejemplo, les puede llegar a romper el parlante, ¿sí? Que está muy fuerte o depende de cómo tengan los auriculares. Ahora vamos con Piola. eso que dijo César. Y vi que también hay gente que lo usa, pero esto por cuestiones más flasheras, ¿no? Que dicen alinea tu frecuencia cerebral con los bajos del universo y qué sé yo qué, pero bueno, nada, eso ya era cuestión de flash. Y era gracioso porque yo lo medía con el afinador del celular y estaba mal, o sea, decían, está en 16 hercios y en realidad estaba como en cualquier otra Si cosa. está en 16 y vuelvo a escuchar, es porque no está en 16. Claro. No, O tenés un por super eso, oído. claro, por eso. Claro. Sí, no se guíen con esas cosas. No. Pero bueno, ahí César dijo algo, no sé si lo leyeron, dice, la definición de ruido, que igual, ojo que ruido no es por la intensidad, puede tener que ver también con, o sea, con muchas cosas, Claro. con todo en realidad, con todo lo que estamos hablando. La definición de ruido es aquel que termina molestando. Entonces, por ejemplo, analicémoslo, digo, eso es, si se ponen a pensar, es medio relativo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que molesta a cada uno de nosotros? Yo qué sé. O sea, Yo creo que tiene que ver. ¿Cómo? Nada. Digo, a César capaz que le molesta el ruido de nosotros hablando porque le duele la cabeza, por ejemplo. Puede ser una opción. Y a Ismael capaz que le molesta, yo qué sé, el ruido del bondi que pasa por la esquina, ¿sí? Y no sé, capaz que a Eduardo le molesta el pajarito que canta a las 3 de la mañana porque no lo deja dormir. Yo tengo un gallo acá en el vecindario que canta a esa hora, es un garrón. Pero capaz que durante el día el canto del gallo a mí no me molesta, ¿sí? Porque no estoy durmiendo, ¿sí? Y capaz que si yo estoy hablando con Juan y está de fondo una sinfonía de Brahms, y capaz que a mí sí me molesta en ese momento porque estoy queriendo comunicarme con Juan, pero si yo me siento a escuchar una sinfonía de Brahms, me encanta, ¿sí? Entonces en ese momento no me va a molestar. Es súper relativo, ¿sí? Entonces, es verdad, lo que molesta es ruido. Claro, lo que pasa es que, sí, pero ojo que tiene que ver con la cuestión de la legislación y eso también tiene que ver con la intensidad, con los decibeles, ¿sí? Pero la definición de ruido pasa por todos los parámetros, ¿sí? Y por la subjetividad de cada uno y el contexto en el que se da ese sonido. y además ¿sí? estamos analizando el ruido desde el arte, en este caso la música, ¿sí? O sea, es distinto según en qué área estés. Nosotros tuvimos durante los últimos 3 meses de modo albañiles, ¿no? Entonces un sonido constante era la moladora, por ejemplo. Y yo la verdad, en este momento si empieza a sonar una moladora, o sea, me va a molestar. Ahora, en ese contexto en el que yo estaba todo el día con... no, pero estaba todo el día con la moladora, con el percutor, con el cortafierro, con lo que sea, escuchar ese sonido es parte de ese contexto. Entonces yo, si alguien la usaba, no le iba a decir, che, ¿podés cortar con la moladora? Me decía, sí, pero vos pará de golpear con el cortafierro. ¿Sí? Y nadie va a estar de ahí diciendo, che, chicos, cállense que yo estoy escuchando Mozart. Porque no es el contexto. ¿Sí? Entonces bueno, nada, es un debate lindo. Pero el ruido es lo que molesta, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? No tiene por qué ser un sonido feo, ese que algunos que tenemos en la cabeza, ¿no? Puede ser esto, una música hermosa, pero en un contexto en el que no va. Bueno. Bien, nos falta el último parámetro, que es el timbre. Eso nosotros.
Hacelo vos. ¿Qué? Sonido 1. Ah, Sonido 2. Pa. ¿qué cambio? Además de que cada día estamos más... ¿Por qué lo pusimos como ejemplo de timbre eso? Porque podemos identificar quién hizo qué ruido, qué sonido. Exactamente, si nosotros apagáramos la cámara y hiciéramos los mismos sonidos que hicimos recién, igual van a saber cuál es el sonido que hice yo y cuál es el sonido que hizo Juan, ¿sí? Porque origen nuestras de voces- sonido diferentes, Exactamente. debido a las características de cada uno. Exactamente, nuestras voces tienen distinto timbre. Y el timbre es algo que es muy difícil de explicar, pero es muy fácil de reconocer. Es difícil de explicar porque no tiene palabras que lo describan, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, el timbre de mi voz es Sarasa, lo que sea, no importa, ¿sí? O sea, lo puedo describir, pero con palabras que son ajenas a la música. Puedo decir que es relativamente, tal vez, grave, cuando me enojo es más agudo, por ejemplo, que es... no sé cómo es el timbre de mi voz, es muy difícil. Chillón. Me dio con un caño, ¿eh? Claro. Un amigo. Voz de pito. Sí, César, es como una especie de huella digital, digamos, del Claro. sonido. Tanto de las voces como de los instrumentos, ¿no? Porque, además, a ver, uno sabe que está sonando un clarinete y no una tuba, porque todos los clarinetes suenan muy parecidos. Ahora, no podemos decir que todos los clarinetes suenan exactamente igual, ¿sí? Porque ya con que la madera tenga otro espesor, otra densidad, las llaves también, la forma en la que se sopla, la caña, Sí, la persona claro, la persona que lo está tocando, el lugar en el que se toca, no saben cómo afecta el timbre, el espacio, es tremendo. Cómo afecta el ataque del sonido, por ejemplo. O sea, la temporalidad. Si uno agarra dos sonidos, no sé, trompeta y, yo qué sé, guitarra, en un programa de audio, y les borra el principio, ¿sí? Que hay muchos sonidos que se dicen inarmónicos, ¿sí? Si uno lo escucha, es muchísimo más difícil de diferenciarlo. ¿Cuál es cuál? ¿Sí? Y eso es porque no está el ataque del sonido, de cómo se articuló ese sonido. ¿Sí? Entonces, son como muy únicos los timbres. Y eso que vos pusiste de que no es relativo como los otros tres, es verdad, o sea, no es relativo. El timbre, lo que es relativo es cómo se define, cómo lo definimos nosotros. Pero el timbre tiene que ver con las características acústicas y físicas del sonido, entonces eso no es relativo. ¿Sí? O sea, no es que se compara, se puede comparar, ¿sí? Eso es verdad, pero yo también puedo decir, bueno, no sé, te muestro una onda sonora con determinada cantidad de armónicos, con el volumen de los armónicos, con, yo qué sé, con este tipo de ataque, con este tipo de sustain, con este tipo de release o lo que sea, bueno, y esa es la definición objetiva del timbre, pero es súper difícil. Hasta lo que se sabe, ¿no? Claro. Porque toda esta cuestión, por ejemplo, cuando se empezaron a desarrollar los sintetizadores, mucho más, todo esto se estudiaba. O sea, había un ejército de físicos tratando de decir, bueno, a ver cómo es el sonido de una trompeta, como para después poder imitarlo con una computadora. Y le entraron por todos lados, con la envolvente, con los armónicos, con las distintas ecualizaciones, que bueno, trabajan sobre los armónicos, mil cosas, y al final la mejor solución sigue siendo grabar una trompeta, ¿no? Y decir, esto es el sonido de la trompeta, más fácil. Que tratar de imitarlo. Entonces, digamos, hasta ahora se avanzó mucho, se hacen sonidos muy parecidos, pero nada, depende mucho de la física. Bien, bueno, repasando entonces. 4 características principales del sonido: duración, altura, intensidad y timbre. ¿Sí? Con esas cosas vamos a trabajar, muchos ya las conocían, pero bueno, vamos a hacer un repaso más o menos rápido. Vamos a meternos de lleno con la duración. Solo ¿sí? una cosa, como para que esto, si no lo tienen, anótenlo, por favor. Todo esto que estuvimos charlando tiene una forma de anotarse. O sea, ¿por qué lo estamos charlando? Porque después está en la partitura. ¿Sí?
Entonces, si yo agarro la partitura y no sé cuáles son los símbolos de la intensidad, por ejemplo, no las voy a tocar. Entonces, mi profe me va a decir, che, pero acá dice que toque fuerte y vos estás tocando re suave. Ah, no sabía. O al revés, ¿no? Y lo mismo con las alturas, lo mismo con las duraciones, bla, bla, bla. Entonces, las duraciones, ¿con qué las anotamos en la partitura? ¿Con qué símbolos? Con las figuras. Con las Con las figuras. figuras. ¿Sí? Las figuras son las representaciones gráficas de las duraciones. ¿Sí? Las alturas. Con las notas. Las notas. Con las notas. Muy bien. ¿Sí? Yo puedo poner do, re, mi, escribirlo con palabras, pero es mucho mejor poner el pentagrama, una clave, ¿sí? Porque ahí ya tengo la altura de verdad, además de la nota. Perfecto. Las intensidades, la intensidad. Piano, fuerte, pianísimo. Ahí va, buenísimo. Las dinámicas, ¿sí? Y los reguladores. Los reguladores son las cuñas esas que se ponen, ¿no? Que lo que me indican es como una transición, ¿sí? Hay un montón de otras cosas que también indican dinámicas, como poner, por ejemplo, creyendo, diminuendo, o no sé, un montón de cosas. Morendo. Sí, el morendo tiene que ver también con el carácter, ¿sí? Entonces, eso y timbre, ¿qué les parece? Sara. Es la más Eso tonta no de dependería de todas. cada Tiene instrumento. que ser la partitura Por para así cada decirlo. instrumento. Claro. Claro, o sea, que arriba de todo te pongan, no sé, solo de violín, bueno, te está diciendo que lo tenés que tocar con un violín y que tiene que sonar a violín. Las claves tienen que ver con la altura, César, con las notas. Claro, ¿sí? lo que va a cambiar, si vos cambias de clave de sol a clave de fa, es la altura justamente. Piensa que esto de anotar el nombre, tenemos dos opciones. O sea, anotar el objeto, el instrumento con el que se hace el sonido, y también cómo se tiene que tocar ese instrumento. ¿Sí? Marco, ¿qué ibas a decir? Si lo tocas con sordina, por ejemplo, también. Exacto. Ahí te cambia el timbre. Puede ser el timbre. Eso también se anota. Por ejemplo, yo qué sé, en el piano, yo hablo del piano porque toco el piano, pero el piano tiene en cada nota, o en cada una de las, en la mayor parte de las notas, tiene 3 cuerdas. ¿Sí? O sea, cuando el martillo golpea 3 cuerdas a la vez, afinadas en la misma altura. Y hay un pedal que lo que hace es correr el martillo y golpear una sola cuerda. Entonces, capaz que en la partitura te pone una corda. Entonces significa que vos tenés que apretar el pedal y todo va a sonar más suave. ¿Sí? Además de bajar la intensidad, también cambia el timbre. Piensen que todo eso, todas esas instrucciones resuelven algo muy engorroso, que lo que charlamos recién, de tener que poner, bueno, ahora quiero un timbre que sea prístino, pero dulce, pero que a su vez, bueno, no, o sea, lo toca un violín, listo, ya está, ¿sí? O el instrumento que sea, y después le puedo sumar cosas. Es una guitarra eléctrica, sí, pero con pedal, con distorsión, pero mucho poco, y mucha, pero que simula algún pedal conocido, sí, el que usaba The Who en los 60, ah, bueno, listo. Entonces ahí tengo ese timbre, ¿sí? Todo a través de instrucciones, de qué es lo que tengo que tocar, o sea, con qué objeto y qué modificación. Así que bueno, dicho Bien. todo esto, Eso creo que está claro, ¿verdad? ¿A alguien no le quedó claro algo? No sé. Si le quedaron. Ahí está. va. Igual de última, también las dudas las pueden, o sea, las pueden ir preguntando en la semana, Claro, digamos. si les surge alguna duda en la semana, por privado, mayúsculas, nos escriben y los ayudamos. Bien, vamos con el ritmo. ¿Qué es el pulso? Ya esto lo tienen que saber. Recontra. No hagas eso, que los está soplando. Perdón. No necesito que me den una definición de diccionario, ¿eh? O sea, lo que le salga, con sus palabras. Se marca una unidad, lo que vale ¿Está uno. dividido el tiempo? Oh, ¿Qué más? esto se está poniendo abstracto. La cadencia, puede ser la cadencia de los sonidos. Me salió esa. Me gusta la poética que a veces para responder las cosas es... Hermoso. Bueno, ¿Qué más? me vino esa. ¿Qué es un pulso? Piensen, primera clase de lenguaje de cada uno. Algo constante.
Ahí va. Bien, ahí va. Algo constante. Y no tiene que ver con la música esta pregunta, ¿eh? O sea, a usted le dicen pulso y bueno, Lo que va a marcar el tiempo. tiene que ver con eso. Tiene que ver con el tiempo, sí. Tiene que ver con la frecuencia con que se suceden los sonidos. Ahí va. Muy bien. Los sonidos o cualquier cosa, ¿no? O sea, Los eventos el, sonoros. el pulso es algo periódico, ¿sí? O sea, en este caso, vamos a poner que es un sonido, y el primero y el segundo hay una distancia, la que sea, un tiempo. Entonces, para que sea un pulso, todas las distancias después tienen que ser la misma. O sea, entre el segundo y el tercero la misma, entre el tercero y el cuarto la misma. Entonces, por ejemplo, un pulso es el cumpleaños de ustedes. Ponele, ¿no? Salvo que cumplan el 29 de febrero. Bueno, igual también, porque tiene que ser año bisiesto. Claro, ¿sí? Estamos sacando toda la cuestión de que no, que se corre un cachito, ¿no? Si fuera perfecto, perfecto. Claro, no hay que festejar ¿no? los 2 días, chicos. Eso es un pulso. Esta clase es un pulso. ¿Sí? Che, todos los jueves a las 8 nos vamos a encontrar. Bueno, eso es un pulso. ¿Sí? ¿Está claro eso? El latido del corazón. Tiene esto, de verdad, esto sí, porque es como el primer concepto musical que trabajamos siempre nosotros. Esto no puede haber dudas, pero de ninguna forma. ¿Sí? Es. La persona que no lo sabe es expulsar. No, mentira. Aprieto el botón de eyectar y salen disparados hacia la estratosfera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante? Lo que dijo Pau, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿La definición de diccionario? César, ¿esa definición es tuya? medio de Google, me parece a mí. Porque a mí me suena, yo eso. Qué ladre. Está muy bien, igual, es eso. Los ataques de los sonidos o las articulaciones son digamos, el momento en el que aparece el sonido, ¿no? Es un ritmo también, es verdad eso. Claro. Es un ritmo, pasa que es muy particular Es y muy súper aburrido. constante. Entonces, por ejemplo, lo importante es poder hacerlo y poder reconocerlo. Si yo hago esto, ¿fue un pulso eso? No. No, es un ritmo. O un ritmo. ¿Cómo saberlo? Ojo, es también un ritmo, pero que no es un pulso. Porque, de nuevo, el pulso es un ritmo. ¿Sí? Pero no era O todo sea, igual, o sea, todos los ataques no estaban equidistantes en ese caso. ¿Y este? A menos que se les haya trabado el video y el sonido. Claro, Sí. Un poquito. Y este, escuchen. ¿Te trabó de mano porque yo no te escucho? Se queda en silencio. Estás saturando el micrófono, capaz. A ver, espera, sí, lo hago despacito, escuchá. Pero lo que cobramos ya fuimos buenos. Segundo también, pará, ya no ves la pelotuda. ¿Cuánto querés que, o sea, siempre tiramos para ella? ¿Cuándo quiero tirar para nosotros? Ajá. ¿Qué onda esto? ¿Es un pulso? Ponemos el audio original, como dice mucho. ¿Es pulso Sí, es esto? constante. Ahí va. Es constante. ¿Qué es lo que cambió? Fueron 2 pulsos los últimos 2, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Sí. La velocidad. La velocidad. La velocidad. ¿Qué les músiques, cómo lo llamamos a eso? ¿Alguien se acuerda? El tiempo. La velocidad de la negra. Está cerca de lo que dijo Duración. Ismael. Muy bien, ahí va. Ahí Tincho puso. Tempo. Tiempo y tempo son dos cosas distintas, ¿eh? El tempo es la velocidad, es una palabra en italiano que se usa para definir la velocidad del pulso que vamos a tomar, ¿sí? El tiempo, esto escríbanlo, por favor. Yo veo que están escribiendo, pero igual insisto. El tiempo es lo que va a conformar el pulso. O sea, cada sonido que hacemos en un pulso va a ser un tiempo. ¿Sí? Yo en un pulso puedo tener 4 tiempos, por ejemplo. Hago tac, tac. ¿Sí? Hice un pulso conformado por 4 tiempos, en este caso.
¿sí? Después los músicos, lo que pasa en la orquesta, usamos muchas palabras cotidianamente como las mezclamos. Che, dame el tiempo de la canción así. Y uno le dice, no, pará, lo que me quisiste decir es dame el pulso, porque el tiempo. Nah, Y ahí lo bueno, expulsan de la banda. por claro, ejemplo. lo expulsan. Expulsan. Bueno, nada, chicos, nada. ¿Puedo repetir lo de la velocidad otra vez? ¿Cómo? Que el tempo, la palabra tempo significa velocidad. O sea, si yo hago un pulso así, tiene un tempo más rápido que si hago un pulso así. ¿Sí? ¿Se entendió, Mica? Sí, sí, pero sí, el tiempo sí, lo de la definición del tiempo. Ah, el Era tiempo. Ahí está. Sí, sí. El tiempo es lo que conforma el pulso. O sea, un pulso es una seguidilla de tiempos, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago esto, estoy haciendo un pulso, hice varios tiempos. Yo hice tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, Ah, tiempo 4, ahora tiempo sí. 5 y así. ¿Sí? Y eso nos va a servir para ubicarnos dentro de el compás. ¿Sí? Si tenemos no sé, compases, por ejemplo, de 4 tiempos, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y lo que voy contando yo es cada uno de los tiempos. ¿Sí? Ahora igual estamos en la cuestión de compás. Una cosa importante, porque Mika dijo lo de la negra, no sé si escucharon, ¿no? Nombró la negra, o sea, la figura. Fíjense que hasta ahora en ningún momento nombramos figuras, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque, y esto es importantísimo que ya lo incorporen y se lo graben a fuego, primero está la música, primero está lo que suena, ¿sí? Después, mucho después, están los nombres, los conceptos, ¿no? Las grafías, las formas de escribir las cosas, mucho después, ¿sí? Entonces, si yo tengo muy claro lo que es un quintillo de fusa y sé cómo escribirlo y todas las variantes de cómo lo puedo llegar a escribir, le pongo corchete, no se lo pongo, le pongo la proporción numérica, sí, con la figura o sin la figura, bueno, sé todo eso, pero no sé lo que es un pulso o no sé lo que es un acento, que ahora lo vamos a ver, estoy para atrás, ¿sí? Porque el escribir ese quintillo de fusa, eso es una cáscara, ¿sí? Ahora, si yo sé, o sea, sé reconocer un pulso, sé lo que reconocer, digo, bueno, ahí sonaron, no sé, 4 tiempos en total. Ah, hay una subdivisión, la escuché, la puedo reproducir. Ah, mira qué división rara, porque no es en 2, no es en 3, fue en 5. Ah, estoy dividiendo un tiempo en 5 partes iguales. Ah, es un quintillo. Ah, bueno. Entonces, ese es el conocimiento que nos sirve a nosotros. ¿Sí? Entonces, siempre estén como repreguntándose eso. Yo sé, no sé, sé todas las figuras o sé todas las notas, pero sé cómo suena, no sé, un tono o un semitono, ¿lo puedo reconocer con el oído? ¿Lo puedo, no sé, cantar? No. Bueno, entonces, saber la definición de tono y semitono, no hago nada con eso. ¿Sí? Entonces, siempre volvamos a nuestra materia, no lenguaje, a nuestra materia de trabajo, que es el sonido, ¿sí? Lo que suena, lo que podemos tocar y lo que podemos escuchar. ¿Sí? Ya vamos a llegar a las figuras. Bien. Diciéndolo al revés, una tribu de África no sabe qué está tocando, pero tienen un pulso bárbaro y tocan cosas complejísimas, pero no saben qué tocan. Y O sea, eso es lo sí que va. saben, pero... Saben, pero no lo saben en los Sí, términos saben, pero occidentales claro. y europeos, digamos. O sea, lo saben, lo interpretan desde otro lugar. Entonces hay que, o sea, les proponemos hacer realmente una militancia de eso, o sea, proponernos ser así. Primero sé, primero sé tocar, primero sé escuchar. ¿Y qué nombre le pongo? Bueno, lo charlamos. Si te lo olvidás te lo vuelvo a decir, o agarré el cuadernillo y léelo, no pasa nada. Primero lo entiendo y después le pongo el nombre, la clasificación y toda la cuestión. Lo aprendemos. Exactamente. Bien, entonces ya sabemos, pulso, tiempo, tempo aparte, eso después lo vamos a ver, y para conformar un
lo que llamamos nosotros un compás, por ejemplo. ¿Qué le tengo que sumar a esos dos conceptos? ¿Cómo formo un compás? O mejor dicho, ¿cómo reconozco un compás? ¿A través de qué? O sea, necesito un pulso para tener un compás, eso sí, es decir, El acento. tiempos. El acento. Muy bien, ¿sí? O sea, lo que nos va a separar los compases son tiempos acentuados, ¿sí? Si yo tengo un compás de 3 tiempos, bueno, voy a tener un acento en un tiempo sí, en los otros 2 no. Otro tiempo sí, 2 no. Y va a sonar pa, 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 pa. Acento, débil, débil. Acento, débil, débil. ¿Sí? Este tema es espectacular para explicar lo de recién, lo que decíamos recién. Es el ejemplo perfecto. ¿Alguna vez escucharon, quizás nosotros lo habramos dicho y las profes de instrumentos, decir, bueno, compás de 3 tiempos, el primer tiempo es el fuerte? Así, ¿no? El primer tiempo es el fuerte en el compás de 3 tiempos. Bueno, en realidad eso dicho así está mal. No es que yo tengo un compás de 3 tiempos y entonces el primero es el fuerte. Es al revés. Yo tengo un pulso con sus tiempos y tengo cada 3 tiempos tengo uno acentuado. Que es otro pulso, si se quiere. Claro. Sí. Como un pulso más grande. Claro. Entonces, como tengo eso, ese va a ser mi primer tiempo. Yo no tengo primero un número. O sea, ¿cómo suena el número? ¿Qué me importa el número? Primero tengo un sonido que tiene un peso. ¿Sí? Por lo que sea, puede ser porque es más fuerte, porque la nota es más aguda, porque es una figura que dura un poquito más, ¿sí? O sea, hay muchos factores que hacen a la acentuación de un sonido. No tiene que ver con que sea más fuerte solamente. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo tengo eso y lo reconozco, digo, este es el primer tiempo del compás. Acá cuento mi número 1. Pero si no tengo claro eso, no me sirve saber los numeritos. Un ejemplo de esto que les decía recién es, si ustedes escuchan un vals, por ejemplo, el tiempo fuerte se hace fuerte por omisión, porque no está, ¿sí? Por lo general los valses suenan pa, 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 pa. O sea, es casi como si no estuviera ese primer tiempo. Y por eso destaca, ¿sí? Porque hay un vacío. Entonces, ¿qué onda que hay un hueco acá? ¿Sí? En el rasgueo de la samba, ¿no? En la guitarra también muchas veces se omite una de las figuras y es como, tremendo. O sea, no suena y como te mata. Y claro, o sea, te mata porque no está. Como Y vos decía lo sentís súper fuerte. la frase de tu obra, en un mundo de... ¿cómo es? O sea, es de Galeano, ¿no? Bueno, sí. De plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. O sea, el ruido en un contexto, el silencio en un contexto de sonidos destaca mucho, ¿sí? Por eso son tan importantes los silencios en la música. Súper importantes. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? De nuevo, más allá de los nombres, del concepto así, de la definición, esta idea, esto es lo más importante de todo, volver siempre a lo que suena, ¿sí? Después discutimos el nombre, no pasa nada con eso. Entonces, pulso, como para ir cerrando, ¿no? Sí. Pulso, primero teníamos los 4 parámetros del sonido, nos metimos con uno, ¿no? Que tiene que ver con la duración. Ojo, que las duraciones duración no es lo mismo que ritmo, ¿sí? No es lo mismo, después lo charlamos. Pulso, tiempos, acento y vamos a después ver los compases. Bien, una cosa súper rápida. Les vamos a mandar algunos ejercicios, se los vamos a subir al Drive, mejor dicho, para que empiecen a ejercitar la cuestión de la lectura. Los que sepan compases los hacen, los que todavía no lo tienen claro los dejan para la próxima. Y súper rápido les comunico que encontré un hueco para hacer las clases de ensamble. Va a ser los jueves de 5 a 6. Quienes puedan asistir son bienvenidos. Quienes no importa, me escriben por privado y arreglamos cómo hacer para que todos puedan participar. Y quienes quieren se conectan ahora a las 9, de nuevo. Nos volvemos a ver a las 9 de nuevo. Ya en un ratito si tienen ganas. Se nos va a terminar la sesión, así que los saludamos y nos vemos el jueves que viene en ensamble quienes puedan.